Bueno, yo nací en San Bernardo del Viento, en un corregimiento que se llama José Manuel. Ese corregimiento está rodeado por muchas fincas y esas fincas eran fincas muy grandes que pertenecían a familias. Entonces estaban las familias Los Núñez, los Arantes, los Madariaga, los Arteaga, todas son familias, troncos de mi familia. Entonces allí yo nací, me bautizaron en la iglesia de San Bernardo del Viento, que es una iglesia muy típica, y a los 3 años me llevaron para Urabá. Entonces yo nací en un lugar que hoy se llama Villa Clara, que en sus inicios se llamaba Puya, hoy se llama Villa Clara. Ahí nací yo, nací en el campo, y fue una partera la que realmente dirigió mi nacimiento. Allá está Isla Fuerte, esa es Isla Fuerte. Allá estuve yo a los 10 años, cuando mi abuela tenía familiares allá, apellido Hernández, me llevó allá y allá pasamos una noche y allá yo conocí cómo cogían los caracoles. Era una cosecha libre porque los caracoles estaban en la orilla y eran unos caracoles grandotes y los cogían, le quitaban como la tapa y le echaban en unas latas donde venían la manteca. Y eso era un negocio impresionante. Ahí conocí yo los caracoles. Y allá, donde está esa canoa roja, ahí vivió mi papá y mi mamá y mis hermanos por 2 años. Y yo cuando estudiaba en Buga, yo venía a vacaciones en junio y en diciembre. ¿Sí? Y en la época de junio, que es esto es época de cangrejo. Entonces mi mamá me hacía unos arroces de cangrejo y la grasa del cangrejo es verdecita y el arroz quedaba verdecito, delicioso. Cuando yo estaba en el bachillerato, que hacía mis 3 años últimos de bachillerato en Buga, yo venía a vacaciones en junio y a final de año o fin de año, y esta era una finquita que tenía un primo de mi abuelo, y mi papá y mi madrastra alquilaron y ellos vivían aquí, y yo venía a pasar vacaciones aquí. Esto era una comunidad de casitas, ¿sí?, de familias, no era lo que se ve hoy. Y aquí el comercio aquí, el que se hacía era con el coco era la moneda. Así que si uno quería carne, quería comprar vajillas finas de la China, comprar telas finas, lo cambiaba por coco. Venían los barcos y los barcos se acercaban un poco y luego venían acá en botes y hacían el trueque de coco por esos productos. Eso fue en los años 75, 76, 77. Bueno, estamos en lo que se llama hoy Escuela Verde o Instituto de Educación Agrícola de Urabá, que en 1968 se llamaba Escuela Vocacional Agrícola de Chigorodó.
En esta escuela, yo llegué a ser quinto de primaria. Fue mi primer año en educación agrícola de mi vida. Y fue el año en que por primera vez se inició la educación en esta escuela con el quinto año de primaria, porque aquí solamente había de primero bachillerato hasta cuarto bachillerato. Entonces, ya, en este kiosco, en ese kiosco que está allá al fondo, para el cual vamos a ir, ese kiosco, ese fue mi salón de clases, ¿sí? Éramos afortunados los de quinto porque éramos los más pequeños y además era un salón al aire abierto, lo cual pues para el calor a nosotros nos favorecía porque estábamos totalmente abiertos, ¿sí? Comparado con los otros cursos que eran en salones cerrados, ¿sí? Como ustedes pueden observar allá al fondo. Este edificio que estoy mostrando aquí a la derecha es el edificio de administración en esa época, creo que sigue siendo también administrativo, ¿sí? Solo que dentro de ese edificio, en los dos extremos, habían dos salones de clase, primero bachillerato y segundo bachillerato, que me tocaron después. Yo estuve aquí desde 1968 a 1970, o sea, hace 54 años. Al fondo, ustedes ven allá amarillo y azul, donde se ve la foto de Gabriel García Márquez. Ese era los dormitorios. Ahí dormíamos todos, eran dos salones de dormitorio, ¿sí? Y al lado derecho también, que se ven allí las materas verdes, esos eran los otros salones de clase. Lo demás que se ve hacia la izquierda, eso no existía, eso eran cultivos de caña, ¿sí? Donde hacíamos las prácticas de cultivos. Y esto era realmente, como ven ustedes esos árboles al fondo, eran árboles inmensos, grandes, era realmente una especie de bosque antiguo. Y todos esos alrededores eran totalmente llenos de árboles, y esos árboles nos los hicieron tumbar. O sea, quiere decir eso que trabajábamos a machete, hacha, tumbamos todo eso, y esto se convirtió con el tiempo en una finca productiva educativa. Aquí hay una platanera, que esa platanera fuimos nosotros los que llegamos en esos años, los que la establecimos, ¿sí? Y finalmente, pues hoy en día realmente esto es, para lo que fue esa época, estos son palacios. Esto es una belleza para lo que tenemos hoy en día, para lo que yo encontré aquí. Esto eran especies de salones como galpones en ladrillo. La luz venía de una planta. Cuando la planta se dañaba, estudiábamos con velas. Nos bañábamos en el río Chigorodó, o en un pozo que había acá, que cuando la planta se dañaba, pues no había flujo de agua, entonces nos íbamos al río. Una forma de complementar nuestra alimentación, que era desayuno, almuerzo y comida, porque esto era un internado, salíamos solamente los fines de semana al pueblo. El complemento de nuestra alimentación era comer banano y comer guayaba, que cosechábamos y escondíamos para que se maduraran, y de esa forma nosotros complementábamos nuestra alimentación. Pero fueron épocas lindas, mirando hacia atrás, fueron épocas muy importantes, porque realmente aquí se aprendió muchísimo, además de que uno venía del campo, pues complementado ya con una educación ya organizada de conceptos y de práctica, pues tuvimos la gran ventaja que veíamos todas las asignaturas del bachillerato académico más las asignaturas de bachillerato técnico, o sea, la parte agropecuaria, o sea, la parte animal y parte vegetal. Aquí teníamos cunicultura, teníamos caprinos, teníamos porcinos, teníamos
avicultura y los cultivos de la región. En esta cancha de fútbol, aquí empecé yo a jugar fútbol como arquero. Aquí me inicié, ¿sí? Todas las tardes, como éramos internos, todas las tardes salíamos a jugar. Esta cancha, el pasto, la hierba, la cortábamos entre todos y el turno era por cursos, ¿sí? Entonces nos dividíamos la cancha en 4 pedazos, como eran 4 o 5 cursos, entonces cada uno hacía su turno para limpiar toda la cancha, pero el grupo la dividía en 4 partes y de esa forma la limpiábamos a machete y quedaba muy bien. Esta cancha nunca se inundaba, lloviera lo que lloviera, jugáramos lloviendo, nunca tenía ningún problema. Ya en mi segundo año, o sea, en 1969, ya el kiosco no fue más salón de clases, sino que los salones ya se ubicaron en este edificio y iban en el orden: quinto, primero bachillerato, segundo bachillerato, ese era mi salón. El primero bachillerato fue allá a la izquierda y el de segundo fue este que tenemos al frente. Aquí terminé yo mi recorrido en esta escuela, porque en 1970 ya me trasladé a estudiar en Guía Chocó. En este edificio, aquí estaba ubicado el comedor. Y justo en esa ventana ahí quedaba la entrada al comedor que conectaba con la cocina al final. Ahí comíamos los profesores y los estudiantes. Los profesores tenían su mesa especial aparte, como en los aviones, una sección de ejecutivos y otra de pasajeros normales. Hoy en día, pues este espacio tiene ya la entrada al frente. Tiene la entrada aquí al frente y es la biblioteca. Ya no es el comedor, sino que es la biblioteca de la escuela, la cual no existía en mi época. En este sitio, que ahora es un salón de clases, este era el dormitorio del grupo que me tocaba a mí para dormir, porque aquí teníamos las camas al lado y lado de este salón. Aquí dormíamos como 20 personas. En mi época este mural de recuerdos no existía, porque este edificio tampoco existía. Entonces he escrito aquí mi nombre y le he puesto aquí los años en que estuve aquí. En esta parte, para mostrarles que afortunadamente encontré un grupo de estudiantes realizando labores aquí con practicantes del SENA que aprovechan los espacios de este colegio para realizar prácticas. Entonces, este espacio que ustedes ven aquí, esto era un bosque denso con bastantes árboles aquí, que todo eso lo tumbamos nosotros con machete y hacha. Hoy en día los muchachos están sembrando pasto, igual que hacíamos nosotros en esa época. Esto era una clase para nosotros, era una clase agrícola. Dependiendo del cultivo que estuviéramos viendo en su momento, hacíamos la práctica en campo, que para nosotros pues, era una clase asignada, igual que cualquier clase de tipo académico tradicional. La razón por la cual hago este recorrido en
en este colegio donde fue mi primera experiencia de educación agrícola, es porque además de la experiencia y la introducción que me hizo mi abuela con su patio, que era una colección de frutales, y con todo lo que se hablaba con mi papá, con mi abuelo, y lo que yo veía hacer en la finca, en ganadería, en cultivos, pues se fue reafirmando mi vocación en esta escuela a partir del quinto año de primaria. Y pues no, se me olvidó mencionarles que en esta escuela también había bovinos. Y además de aprender a castrar cerdos, castrar también toretes o terneros, también incursionamos en cómo también desconectar las marranas o las cerdas hembras. Y todo ese proceso nos lo enseñaron, cómo inyectar, cómo reconocer enfermedades en los diferentes animales, cómo vacunarlos. Entonces, todo eso fue una experiencia interesantísima para mí, y que pues realmente desde aquí empezó la proyección hacia lo que hice en el resto de mi vida en la parte del sector agropecuario.